Bueno, profesor, bienvenido de nuevo a Algeciras, a todos los que le han acompañado desde Cádiz, los que vienen desde Manilva, desde Estepona. Bueno, Juan Emilio ya sabemos que aúna, que hermana y que es uno de las mejores amalgamas que existen en torno a la cultura. Él une a los pueblos y a las ciudades. Es una persona que sin lugar nos aporta muchísimo. Es un algecireño muy especial, le dejamos vivir de vez en cuando fuera y que haya nacido fuera también, pero es un algecireño muy especial. Y para mí es un honor porque de su mano, hoy van a disfrutar un rato, perdónenme que no esté todo el acto, pero cada hora tengo un acto distinto y me gusta ser puntual y cumplir con mi obligación. Pero bueno, Josefina hoy supuestamente tenía que estar preparando todo esto y lo ha estado preparando con mucho cariño, con muchos nervios, casi como una colegiala, porque es perfeccionista, le pasa lo mismo que a sus hijos, son perfeccionistas. Y bueno, pues es un acto que es de homenaje a una gran persona, a un gran escritor, pero que además consigue transmitir mucho impulso, mucha energía y siempre muy positiva, muy sensato. Es una persona que además tiene un gran compromiso en cuanto al sufrimiento y a la enfermedad, especialmente cuando hay problemas de origen psicológico. Y bueno, el problema de la psiquis es que es muy compleja, ha sido siempre compleja, ha sido muy mal entendida, ha sido mal descrita, mal valorada y peor tratada. Vamos mejorando en los tiempos, ¿no, alcalde? Vamos mejorando los tiempos, pero bueno, todavía tenemos una gran capacidad en cuanto a lo físico y un peor diagnóstico, complejo diagnóstico y difícil tratamiento en cuanto a lo psíquico. Pero Juan Emilio está muy comprometido, sigue muy comprometido, aporta siempre que se le pide, y creo que bueno, pues tener a una persona que con su humildad va discretamente por los distintos recorridos y por los distintos caminos que cualquier otro, con sus más de 60 libros, con los grandes premios que ha recibido. Tal vez el pecho iría un poco más erguido, un poquito más ensanchado y un poquito más... Pero no, él es discreto porque él es así. Y así se hace todavía más grande de lo que es, con ese comportamiento que él tiene. Y ya les digo, yo procuro no perderme nada de él porque estar cerquita y tratar de aprender y que se me pegue algo. De verdad, es difícil, pero intento que se me pegue. Y bueno, profesor, hoy vamos a tener un día importante, un día interesante, y además nos permite además este acto pues ser anfitriones, que en esta tierra se lleva a gala, en esta tierra lo llevamos en los genes. Y bueno, pues nada, dejarles que disfruten muchísimo. Yo estaré en la última fila para cuando llegue la hora de salir justo para entrar en el siguiente acto, no llegar tarde, pero disfrutar un ratito, que también me lo merezco, ¿eh? Yo también creo, humildemente, creo que también me merezco disfrutar un ratito de todos ellos. Así que Mar, a ver cómo lo hacemos para que al final la grandeza seguro se quede flotando de lo que se merece y lo que significa para todos nosotros en todos los aspectos, Juan Emilio. Así que nada, Pilar, que lo controles bien, presidenta de la Comisión de Cultura, de Deporte y de Turismo del Parlamento Andaluz, una algecireña. Buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Señor alcalde, muchas gracias. El micro. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, señor alcalde. Yo voy a hacer la presentación de los componentes de la mesa y en principio pues tengo que agradeceros a vosotros vuestra asistencia, gracias a los compañeros de Cádiz que han venido en el autobús y que nos acompañáis a este acto que es un acto de clausura del Club de las Letras, curso 2022-2023, y que queremos hacerle el homenaje a Juan Emilio Ríos Vera,
que es querido y valorado por todo el club. Van a participar en la mesa Pilar Pintor, efectivamente como representante del Ayuntamiento, concejala de Cultura, parlamentaria del Gobierno andaluz, siempre cercana al dinamismo literario de la ciudad, junto a su equipo aquí presente y a nosotros los apasionados de las letras. José Antonio Hernández Guerrero, nuestro director, coordinador, impulsor de nuestro club, doctor en Filología Hispánica, entre otras licenciaturas, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Cádiz, entrañable persona que como el pegamento nos une y nos fortalece a través de las letras y de su ejemplo. Rodolfo Velázquez, que está a su lado, ha ejercido su vida laboral como doctor en la UCI del Hospital Punta de Europa de Algeciras. Es poeta, investigador y novelista, destacando sus aportaciones al género de terror y sus ensayos literarios y filosóficos en la sección secta del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. Mar Marchante Ortega, licenciada en Filología Hispánica, es miembro del Ateneo Libertario José Román de Algeciras, forma parte del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y es miembro del Centro Andaluz de las Letras. Tiene varios libros editados y varios premios de poesía. Es una escritora, investigadora y poeta querida y valorada en el ámbito de la literatura en nuestra comarca. Y por último tendrá la palabra nuestro homenajeado Juan Emilio Ríos, sobre todo poeta y generoso compañero de las letras. Sabremos más de él cuando termine el acto. Los compañeros y compañeras de Juan Emilio, amantes de las letras, compartiremos la alegría del reconocimiento a su aportación literaria con nuestros textos literarios. Cerrándose el acto con la cantautora y poeta Julia Jiménez, vicepresidenta del Ateneo José Román, y de un íntimo compañero de Juan Emilio, Efraín Silva. Y así terminaremos el acto. Así que, Pilar, demos el acto por inaugurado. Bueno, con el señor alcalde. Unirme a las palabras de mi alcalde, de nuestro alcalde. Es un auténtico lujo estar aquí con todos ustedes, compartir este rato y dar la bienvenida, como ha hecho mi alcalde, a todos nuestros vecinos de la cultura algecireña y también, como no, a nuestros vecinos de Estepona y de Manilva, que con tanto agrado siempre comparten estos momentos. Y agradecerte, Josefina, a ti y al Club de las Letras de la Universidad de Cádiz poder compartirlo. Es un honor compartir mesa junto a nuestro catedrático José Antonio Hernández, que este gaditano siempre está muy unido a la cultura algecireña y bueno, con el resto de miembros de la mesa, por supuesto, con Mar, con Rodolfo y con nuestro querido Juan Emilio, que tan implicado y comprometido está, como decía nuestro alcalde, con la cultura algecireña. Así que nada más, encantada y a su disposición. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores del acto que me permitan la deferencia de ser el primer interviniente, ya que de forma imprevista un familiar está enfermo y necesita mis cuidados y por eso pues esta celebración del acto. Hablar de Juan Emilio Ríos Vera a mí me ha supuesto a lo largo de los años cuadrar toda su obra. Evidentemente, la lectura de 60 libros, al margen de la extensión que puedan tener, implica pues, un orden mental para yo poder intentar, digamos, forjar su estudio de una forma estructuralista. Entonces, en este acto en el cual el tiempo límite es obvio que estará reducido a 10-15 minutos, he intentado pergeñar una conferencia
de la cual ya tengo ciertos antecedentes de la misma, aunque he añadido una serie de párrafos nuevos en la última reunión que estuvimos en la sesión sexta de Estudio Campos Gibraltareños ya mencionadas. Pues bien, el título de esta exposición la he llamado La poética de Juan Emilio Ríos Vera. En aras a la brevedad del tiempo concedido para desarrollar el título de mi exposición, intentaré hacer una síntesis lo más explícita posible de la entraña poética de nuestro escritor campos gibraltareño. Gaditano sí, pero cosmopolita, con pulsión universalista. Conviene recordar, aun cayendo en pedantería, las tres atribuciones en que Aristóteles compendió la praxis humana. La teoría como búsqueda de la gnosis, es decir, del conocimiento auténtico, radical; la praxis como acción para resolver dilemas; y la poiesis, empuje o esfuerzo para crear algo a partir de la imaginación y de los sentimientos. Poiesis, matriz de los sustantivos poeta y poema. Y Aristóteles recalca el verbo crear, lo que conecta al bardo con el demiurgo, el auténtico mediador divino. Me veo obligado a esta digresión para conectar con el fundamento de mi tesis. Y es que en la poética de Juan Emilio existe diversidad de formas expresivas. Unas beben de modas, modos o movimientos y modismos al uso, y otras se enraizan con lo más florido y explícito del trasfondo mistérico que el Estagirita le concedió a la lírica: poiesis, crear en griego. Tras la Segunda Guerra Mundial, Theodor Adorno se preguntaba públicamente, y leo textualmente, cómo era posible escribir poesía después de Auschwitz. Pues bien, a la sombra de esta reflexión procedente de uno de los más conspicuos pensadores de la Escuela de Frankfurt, en España, en los años 60 del siglo pasado, al albur del desgarro de la guerra civil, se implantó el argumento de que la única escritura auténtica, válida, era la que expusiera los desgarros de aquel hecho y el desastre posbélico. Emergía la llamada poesía social, precedida por la generación del 50, liquidada en gran parte por autolisis y conciencia de inanidad, falso argumento como el tiempo demostró posteriormente. Pues bien, nuestro escritor consigue zafarse en buena parte de ese argumentario, y aunque él se compromete políticamente, su literatura queda exenta en gran parte de esta tendencia. Solo he hallado composiciones sueltas y huérfanas en algunos de sus libros. Por ejemplo, y leo de Juan Emilio: colecciono razones para seguir creyendo que la vida tiene sentido. O bien este fragmento con título Ecología, los cuatro elementos, que nos dice: siempre debe con sus versos proteger la naturaleza y elevar himnos a los cuatro vientos de la rosa para que se preserve el medio ambiente. Bien, la llamada poesía social inventó el término la poesía cosa, con Gabriel Celaya a la cabeza en nuestro ámbito español. Recalco lo de español porque en Hispanoamérica no se vivió este movimiento con la agudeza que en nuestros lares. Posteriormente, el movimiento citado evolucionó a la llamada poesía de la experiencia, lo cual yo considero que es una exposición reiterativa, un barbarismo pseudo-sintagmático, tanto que se ve obligada a adjetivar el sustantivo experiencia. Señores, todo lo que el ser humano realiza, siente, imagina, proyecta, crea o destruye es consecuencia de la experiencia, propia o ajena. El hombre es arrojado al mundo, nos dijo Sartre. Ser en el mundo es lo epistemológico en Heidegger, y Albert Camus con gran ironía nos ratifica la absurda vanagloria y dice: la estupidez insiste siempre. El afán del hombre lo concreta Gabriel Marcel en la búsqueda del tú, es decir, toda la enjundia existencialista excluye el compromiso ético-político con el llamado compromiso social de la poesía. Para el existencialismo francés, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Paul Valéry y el surrealismo en pleno son glorias del espíritu humano, mientras Émile Zola, el pobre, tenía que lidiar con legión de detractores.
El mundo ha seguido con sus cataclismos a pesar de las toneladas de la llamada poesía social que se ha escrito. En el verso de Paul Eluard, hombre de señaladísima militancia política en el mundo de la izquierda, en el verso de Paul Eluard, repito, el hombre de las lentas barbaries, creo que se resume buena parte de mi crítica. Y retomando lo anterior, se constata como el verso de Juan Emilio Ríos solo toca tangencialmente los movimientos posbélicos citados. Creo que es el momento de subrayar que estas palabras son solo mías y vaya por delante el gran respeto debido a opiniones divergentes a la misma. Así lo anterior yo lo considero como una glosa a su paso en lo que considero más conectado con la tesis aristotélica, aupada su poesía por el mundo mágico y expresionista principalmente. Así, cuando Juan Emilio publica en el año 2000 Conan, el Adalid de Cimeria, entra de lleno en el cosmos fantástico del caos lítico, infernal incluso. Oigámosle: confieso que he vivido, oh Cron, mi Dios, y que aún tengo hambre de noches en vela y ansias de dolores no sentidos. Escuchemos a continuación las exclamaciones blasfemas de Conan. Yo, Conan el Cimerio, proclamo que antes mi espada que mi propia madre, antes mi espada que el mismo cielo, que todos los manjares de Aquilonia servidos en mi mesa. Como vemos, es indudable que la resonancia de estos versos nos lleva al Hércules troyano o a las maldiciones de Electra. Solo los pies helados de los muertos pueden caminar por entre los muros intactos del poema Requiem por Atlantis. ¿Dónde han quedado los abrojos de la poesía de la experiencia o de la llamada poesía social? Y por si mi afirmación a alguien le parece escandalosa, que lea el poemario abierto a todas horas de Rafael Alberti, escrito en el exilio. En el original libro escrito conjuntamente con Ángel Gómez Rivero, La mirada dual, subtitulado Prosa y poesía de intriga y horror, lo anterior confirma la trascendencia onírica fantástica de nuestro compositor. Y ahora es el momento de exhumar al poeta William Blake como magno antecesor de la poesía lírica, infernal y cósmica que hemos comentado anteriormente en la producción del escritor que analizamos. William Blake fue considerado por Borges como un poeta inclasificable, extemporáneo, conmovedor. Raro, lo llamó literalmente Jorge Luis Borges. Escuchemos el himno de tenebrante desconcierto de nuestro sorprendente poeta dieciochesco. El terror contestó: soy enroscado en el árbol maldito. Llegó el fin de los tiempos, las sombras pasan, rompe el día. La ardiente alegría que Urisemper vivió reduciéndola a 10 mandamientos. Esto es un fragmento del larguísimo poema Una profecía de mi admirado William Blake, nacido en 1757. No escribió en el siglo XX de Tolkien y de Howard Phillips Lovecraft. Atendamos de nuevo. Así pues se plantó en la peligrosa senda y un río y un manantial brotaron de cada peñasco y cada tumba, y los huesos blanqueados se cubrieron de roja arcilla. En estos versos anteriores de William Blake, de su poema Argumento, traducidos del inglés en que lo escribiera este bate sorprendente y raro, escuchamos un anticipo de lo que sobrevendría casi 3 siglos más tarde. Atendamos a estos versos. Por Estigia pasaron mis sandalias cansadas y mis pies polvorientos, mi pesada espada y mi derrota, agridulces como el sabor de las almendras. Esto último es de Juan Emilio Ríos, el cual nos conmueve con este canto de desolación embriagante. Cuando escribió esto no me cabe la menor duda de que Melpómene, la musa de la tragedia, le inspiró su soplo pagano y creativo. Tal vez fuese ahora el momento para disertar sobre el concepto de clasicismo o por el significado esotérico de la sincronicidad de Jung. Y es que la barbarie belicista del siglo XX fue tomada como eclosión satánica y no como síntesis de la misma, si aplicáramos la fenomenología de Hegel. Por eso Ríos Vega tuvo el valor y la sinceridad de introducirse en su yo conmovedor y mágico para darnos bellas efusiones de raigambre cósmica y expresionista. Refundiendo parte de lo dicho, concluimos que los movimientos llamados poesía social
y poesía de la experiencia no llegan a consolidarse en textos elaborados en el hacer literario de Juan Emilio. Los que el contenido de tales composiciones es solo tangencial y a mi parecer poco elaborados, poco convincentes, me atrevo a decir. En cambio, la faceta mágica abraza todo su hacer, cuajando en su poemario Engendros de la ira, 13º premio de poesía Al-Jabibe. Es aquí donde yo encuentro un entronque mayúsculo con el expresionismo poético. Por eso me detendré someramente sobre todo en este aspecto. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define así el expresionismo: movimiento artístico y literario surgido en Alemania a principios del siglo XX y que como reacción al impresionismo propugna la expresión de las emociones frente a la plasmación de la realidad o de la impresión que éste provoca. Pues bien, nuestro escritor encierra en la producción que yo inserto en este movimiento las características principales del mismo, que son la intuición como cimiento de la obra, lo irracional que prima sobre el cartesianismo, el anticonformismo destacando en sus protagonistas, deformación de la irrealidad aparente, rechazo al escepticismo geométrico de los clásicos, la caricatura, el esperpento y el feísmo se erigen en evidencias inquietantes. Aportar a la literatura narrativa, para mí esto es fundamental, el llamado flujo de conciencia, que consiste en expresar, valga la redundancia, el discurrir del razonamiento como un todo atemporal. El expresionismo también consagra la denuncia del esclavismo humano, así como las alienantes jerarquías familiares y sociales. Asimismo, evidencia de la muerte, la crueldad y la desolación como subyacente a la vitalidad, crítica y misericordia a la clase hegemónica, burguesía, sobre todo en la sociedad victoriana, tensiones del léxico y de la métrica en la nueva poesía y hasta afanes deconstructivistas. Lo mágico, lo onírico y la dialéctica orientalista entran como pilares en su lirismo. Veamos algunos ejemplos del gran poeta alemán expresionista Georg Trakl, pues siempre prosigue un animal azul acechante en la penumbra de los árboles, vigilando estos negros caminos. Y escuchemos con atención esto último de Juan Emilio. Ahora un colosal monstruo verde y profundo, ancestral y antiguo, se abalanza sobre el hombre y su mundo. Algo más de 100 años separan estas composiciones. Nuestro autor dispersa su imaginario expresionista de forma aleatoria, casual incluso, como un fenómeno intuitivo, metafóricamente tal como una voz que le azuzara esta morfología expresiva, como vehículo más preciso que moldes anteriores. En obras como El libro que nunca escribí, La banda sonora de Mi derrota, Ultra natura e nítida persona, La mirada dual, pueden hallarse las huellas del movimiento citado, pero de forma indudable, según mi criterio, es en Engendros de la ira donde la técnica expresionista abarca todo su contenido, casi como un homenaje al mismo, amén de la admiración que a él le infunde Dámaso Alonso, al cual enmarca con fragmentos estróficos de sus composiciones. Es también un homenaje a este poeta, bibliófilo y filólogo de la generación del 27, que con su poemario Hijos de la ira supuso un hito desgarrador y genial en los años de la posguerra. Oigamos a Engendros de la ira en algunos de sus fragmentos, así como la somera exégesis que me permito incluir. Nos dice Juan Emilio: avanza el mar, avanza como legión de leviatanes, arrasando las entrañas de la tierra, piedra a piedra, volcando la sal en la herida abierta por el hombre imparable. Nuestro escritor nos muestra el mar como realidad ontológica, no metafórico, que hiere con su sal la herida infringida por el hombre imparable. Acertado adverbio, ya que constriñe a todo el género humano a condición de ser torturante. Del bestiario de la ira extraigo estos versos: debo erigirme en cancerbero de mis engendros y morir con ellos, sepultándolos en el cielo. Atendamos al comienzo de Los amantes leprosos, poema del vivo. Un beso que derriba labios con su furibunda embestida, cuajarones de carne enamorada que se desploma en el suelo aterido, cuando los cuerpos de los amantes se funden en un abrazo cruento de caricias locas en frenesí desmesurado. Vemos que
leprosos, embestida, cuajarones, frenesí, son algunos de los términos que se hallan en estos versos breves. Tendríamos que remontarnos a la poeta de Nueva York de Lorca, a la destrucción o el amor de Alexandre, para encontrar encajes de estas terminologías. El contraste entre amor y pasión, entrega y desgarro, creación y aniquilación, entran de lleno en la enciclopedia léxica del expresionismo más audaz. De su poema de la bestia que ulula arranca esta manifestación infernal, una bestia que ulula como atroz ambulancia que pasa huyendo de la muerte, cada noche oigo desde mi cama habitada. Más adelante en el mismo poema leemos: a veces se oyen disparos y gritos y el ulular enloquecido de su garganta, pero nunca amanecen cuerpos en las aceras. Juan Emilio consigue en muchas de las composiciones de Engendros de la Ira el compromiso radical de la poesía expresionista, trasladar al lector la deconstrucción anímica que realiza el tánatos humano a través del lenguaje lítico, acercarnos al escalofrío de nuestra soledad irremediable, hundirnos en la intuición infernal de una espiral infinita, querer atrapar el beso del amante con un mordisco en sus labios, avivar nuestra visión para aceptar que una sirena de emergencia sanitaria es el ulular de una bestia inmunda. Y para terminar, constatar la gran aportación al expresionismo de nuestros poetas del 27, sobre todo García Lorca, en Poeta en Nueva York, Vicente Aleixandre en La destrucción del amor y Dámaso Alonso en Hijos de la ira. Posteriormente, en la literatura española solo hallo de forma destacable esta técnica en parte de las composiciones del último periodo de Leopoldo María Panero y en el poemario Engendros de la Ira de Juan Emilio Vera. Y con esto no agoto más su paciencia. Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estamos muy contentos. Y todos y todas nos consideramos algecireños no hoy, sino desde siempre. Durante 20 y tantos años hemos venido celebrando la clausura del Club de Letras de aquí, o sea, de toda la universidad, que también está aquí por lo tanto, en Algeciras. Y hoy hemos venido porque nos consideramos algecireños. Así que gracias y gracias. A mí me ha ahorrado muchas de las nociones y explicaciones, reflexiones y análisis que quería hacer las palabras de nuestro alcalde y la palabra de nuestro compañero también profesor. Así que voy a intentar resumirlo y en la medida de lo posible proponer algunos rasgos personales. Efectivamente, como ha dicho muy bien el alcalde, la poesía, la literatura, la vida de Juan Emilio Ríos Vera está incrustada, embebida de la vida suya y de la vida nuestra, de la vida de todos nosotros. Es como nosotros en el Club de Letras repetimos, es una literatura, es una poesía profundamente vital. Escribe porque quiere vivir mejor y vive para escribir mejor. Juan Emilio Ríos Vera es la primera vez que pronunció los dos nombres con los dos apellidos, pero quiero imitar a los que me han precedido en la palabra. Ejerce, como todos sabemos, y de alguna manera un poco solapada se ha dicho, de agitador humano, humanista y cultural, como presidente del Ateneo, como de la sección sexta
del Instituto de Estudio Campo Gibraltareño, de la agrupación de poética José Luis Cano, pero además, y sobre todo, que es lo que a nosotros aquí hoy nos interesa, es un filólogo, o sea, un amante de la palabra, de las letras bien dichas y bien concebidas, porque además es un historiador literario, porque además es un profesor y sobre todo un poeta que vive y revive la vida desde la palabra. Es un crítico que disfruta indagando raíces, analizando palabras y relacionando ideas. Ese es el fundamento de todo lo que han explicado mejor que yo. Dotado de una penetración, que yo en alguna ocasión he dicho, desafiante, Juan Emilio hace alarde de su pericia para auscultar el alma de la lengua con el fin de llegar al fondo secreto de los textos, de cada uno de los textos que lee y de cada una de las palabras que escribe. Es un artista dotado de exquisita sensibilidad para crear y para estimularnos a nosotros con sus compromisos vitales y para recrearnos con sus mundos fascinantes. Su poesía, la clave maestra para examinar todos los fragmentos de sus propias experiencias y de las experiencias nuestras, es una manera de conocer mejor el mundo, nuestro mundo, y de reconocerse a sí mismo. Fíjense cómo utiliza los recursos que ha adquirido durante su formación teórica, a la que yo le he acompañado, para asomarse a ese pozo profundo de los textos clásicos y de los textos contemporáneos, en los que clara y limpiamente ve como a través de las aguas que él siempre encuentra, en las que él siempre encuentra algunas extrañas sorpresas que nos regala a todos nosotros para nuestra diversión, sí, también para nuestro juego. La lectura y la escritura de la literatura a él le ayudan para iluminar las partes oscuras de ese espíritu inquieto y de ese mundo, de este mundo dislocado. El conocimiento y la comprensión de las obras literarias le sirven a él y nos la ofrece a nosotros para interpretar los episodios de la vida diaria de cada uno de nosotros. Como historiador y como crítico, disfruta indagando raíces, analizando palabras y, como he dicho anteriormente, relacionando ideas. Estoy de acuerdo con él cuando afirma que una sociedad en la que no existiera la poesía sería simplemente invivible, o mejor, impensable, y también coincido con él en que desgraciadamente son muchos los que no han aprendido a conocerla ni a amarla, y por lo tanto sigue siendo muchos los que carecen de medios para discriminar la verdadera literatura de la mera y de la frívola palabrería oportunista. En los versos de Juan Emilio se decantan los antiguos ideales de lo bello, pero también de lo verdadero. Él cree que el poema ideal es aquel en el que el poeta piensa y, como acaba de decir nuestro colega, siente. Por eso su poesía es ante todo un trenzado de conocimiento y, repito, de emoción.
una fusión de belleza y de vida. Efectivamente, estimado compañero, querido amigo, es cierto que mientras que no estemos dispuestos a seguir leyendo, estudiando y disfrutando la buena literatura, mientras mantengamos ese vacío teórico y práctico, por mucho que escribamos, nuestros textos serán vacíos, por muy autocomplacientes que a veces nos resulten a los que lo escribimos, pero lo escribimos eso vacío o mal. En otra ocasión te prometo que analizaré uno de tus libros. Hoy, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, me confirmo con referirme a tus importantes, a tus imprescindibles colaboraciones en nuestro espejo. Señalo solo a 3 de tus 35 poemas con los que ha colaborado en nuestra revista. Me agrede el mundo con su desequilibrio, palabras suyas, poéticas y vitales. En ella tú expresas con claridad y con valentía tu identificación, ¿sí?, tu comunión con los seres humanos, con los hermanos que, como por ejemplo la muchacha de Somalia, ¿te acuerdas?, condenada a recibir 6 latigazos por beber cerveza con sus amigas. Nos confiesa que son tuyos esos cuerpos decapitados, esparcidos por las calles de Ciudad Juárez, y que tu carne es la de las mujeres asesinadas por amor o por monstruos terribles de celos. Tú experimentas el dolor de los torturados y toda el hambre de los olvidados, porque te duele y te lacera toda la herida del hombre, porque nada humano te es ajeno. Pero esta sintonía no te lleva a la muerte, sino a experimentar, a vivir la vida. En otoño de 2015, en el número 22, tú demuestras tu coincidencia con Ovidio, con el arte de amar la vida. Y él y tú y él declaráis que consiste en beber la vida a grandes sorbos, como si cada momento de placer fuera el postrero, como si la vida claudicara tras el goce extremo de los sentidos, como si la catarsis y el orgasmo devinieran en un socavón profundo del latido y del aliento, y todo el oro se hiciera polvo entre tus manos impotentes. En el homenaje, tú eres más explícito, dijo, aún en el homenaje del número 40 de la primavera del 2020. Querido Juan Emilio, con ella tú reconoces que a veces la vida es más bella que la poesía, porque muchas veces la poesía describe lo inefable de cada una de la existencia plena e intensa. Lo estoy leyendo, porque no encuentra palabras que le hagan justicia a las vivencias reales y no haya metáforas precisas que plasmen con el lenguaje de los símbolos lo real y lo auténtico de una vida compleja, llena de sombras, de penumbra, pero también de periodos de luz cegadora. Es entonces, dice tú, cuando falla la poesía, la ocasión propicia
para acudir al lenguaje diario, rutinario, prosaico, el de andar por la casa para confeccionar un diccionario de uso personal e intransferible de todo aquello que nos rodea y de todo aquello que nos pasa. Yo también soy esa muchacha de Somalia, condenada a recibir 6 latigazos por beber cerveza con tus amigas. Yo también soy ese dolor y esa rabia, esa impotencia y esa injusticia. Gracias, amigo, gracias por tu palabra, gracias por tu vida que nos ilumina y nos entusiasma a todos. Muy bien. Gracias. Buenas tardes a todos. Me alegra poder cerrar el acto. Bueno, por supuesto concluirá el homenajeado, que es mi amigo Emilio, pero me alegra poder cerrar la parte, digamos, un poco académica del acto. Soy aquí la más pequeña, siempre lo digo, me siento siempre pequeña porque me alegra que mi Emilio me haya elegido para estar hoy aquí, pero debo reconocer que cuando me lo dijo le dije: Emilio, habiendo tantas personas tan importantes en el ámbito de la cultura de nuestra ciudad, le mando desde aquí un beso a Paloma Fernández Gómez, que se disculpa porque está enferma y no podía asistir, pero te manda todo su cariño. Le mandamos desde aquí también otro caluroso abrazo a nuestro amigo Juan José Telles, que también nos manda sus mejores deseos y su abrazo más íntimo y personal para ti en el día de hoy, desde Cádiz. Todos los actantes de la cultura de la ciudad, ni dinamizadores, Estibor Mundini, Marina Rosado, Garnica, toda la gente nueva y la gente consagrada, están hoy aquí de alguna manera conmigo y en mis palabras, y por eso estoy feliz de poder cerrar el acto. Dicho esto, muchísimas gracias, por supuesto, a nuestra concejala, nuestra delegada Pilar Pintor, por acompañarnos, al esfuerzo que ha hecho también nuestro alcalde, que en su apretada agenda ha sacado este espacio, no un hueco espacio, que es importante para el homenaje a nuestro, para mí, más ilustre escritor vivo. Siempre le digo a mi hijo Enrique, que tanto le quiere, que él y que sus nietos estudiarán su vida y su obra, y él podrá decir que su mamá era amiga de don Juan Emilio Ríos Vera, que tendrá su calle en Algeciras si Dios quiere, y ahí lo dejo. Y nada, bueno, aparte de lo que se ha hablado en la parte académica, vengo a hablarles un poco de cómo conozco a Juan Emilio y de lo importante que es para mí. He querido enfocarlo desde el plano personal, como no podía ser de otra manera. Mi juventud son recuerdos de un patio de colegio y de un huerto claro donde madura el piñonero. Mis ilusiones y 23 años en tierras de Algeciras. Mi docencia, mis poemas y a mi Emilio de compañero. El primer recuerdo que tengo de Juan Emilio me transporta a la memoria de la chica joven que recibe el primer premio de poesía de Lola Peche del Casino de Algeciras, en el que para él era la presidencia del jurado, su lugar. Yo siempre había admirado su importante labor en las múltiples actividades culturales de nuestra ciudad de la Bahía, sus premios, sus publicaciones, y desde mi adolescencia quise conocerle. Ahora me entregaba un premio comunicándome que tenía gran calidad literaria y que el veredicto del jurado había sido unánime. Esas palabras me dieron alas. El mismo año, el mismo verano, el verano del 99, termino mi carrera de Filología Hispánica en Sevilla y empiezo a trabajar en el Colegio Los Pinos, donde el destino nos vuelve a unir, y entre bocadillos, notas, niños, retorcemos el tiempo y hacemos huecos en los recreos para buscar un banco a la sombra y hablar de nuestros amados poetas. Las clases de literatura, los exámenes de selectividad nos unen en nuestro magisterio y se crean lazos personales con vocación de eternidad.
Por un fin de día me atrevo a enseñarle el resto de mi producción poética y me anima a publicar mi primer poemario, Metáforas de mar. Su criterio es tan importante para mí que nace la confianza que me empuja a salir a la luz literaria, y desde ese primer parto poético me ha acompañado como matrón personal y ya nunca nos hemos vuelto a separar. Hoy vengo a hablarles del poeta, del escritor, pero mis compañeros y yo admiramos profundamente y por encima de todo a la persona, uno de los mejores seres humanos que conocemos, su absoluta generosidad para la literatura del campo de Gibraltar y en especial para los escritores de Algeciras. En palabras de Juan José Tellez, cómplice, amigo, compañero de viaje, espíritu libre, heterodoxo, nieto de la primavera del 68, buscador incansable del encuentro entre las diferentes artes para conseguir que el ser humano se encuentre consigo mismo. Juan Emilio Ríos Vera, San Luis de Sabinillas, Málaga, un hombre cuya edad no coincide con el calendario del mundo. Mi principal razón para escribir es la necesidad imperiosa que ha tenido siempre por justificar mi existencia en esta vida tan complicada, el deseo de que, aunque solo sea por un verso, me recuerde la gente de mi entorno, dice Emilio. Es un sentimiento tan arraigado el de dejar un legado escrito para ser recordado, que por ello escribo con fruición, con placer, pero también con angustia y responsabilidad. Licenciado en Filología Hispánica, investigador suficiente por la Universidad de Cádiz, presidente del Ateneo José Román de Algeciras, sección sexta, se ha dicho, del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, presidente fundador del Ateneo de Manilva, vocal de la Comisión Municipal para la Conservación del Patrimonio Histórico Local de Algeciras, presidente de la Agrupación Poética José Luis Cano, delegado del Grupo de Memoria Histórica del Campo de Gibraltar por el PSOE, miembro de la Asociación de Críticos de España, de la Unión de Escritores, participante en el circuito literario del Centro Andaluz de las Letras, es además delegado de la provincia de Cádiz del Ateneo Blasco Ibáñez de Valencia y de la Asociación de Escritores Pro Derechos Humanos, delegado de la provincia de Málaga del grupo Mistium, activista de Amnistía Internacional, miembro de la sectorial de Participación Ciudadana del PSOE de Andalucía, miembro de Mar del Sur, de la Utopía de las Artes, del grupo de profesores de escritores indocentes de Cádiz, que también compartimos, de Poetas del Mundo, Redes, columnista del diario Viva del Campo de Gibraltar, habiéndolo sido antes de periódicos de la talla del Europa Sur o del Faro Información. Colabora con distintos programas de radio y de televisión. Presidente del Liceo Ingavirú, cofundador de la Asociación de Estudios Hispanoárabes y vocal de la Fundación José Luis Cano de Algeciras, pregonero de nuestra Feria del Libro dedicada al Ateneo en el año 2019. Interesantísimo, que ha creado varias composiciones estróficas nuevas, entre ellas el Kif, la de Yanira, el Juncus et Ventus, el Espejo, la Giraluna y la Violeta. Como escritor, ha publicado más de 60 obras dedicadas al género lírico. Es un poeta excelso y entiendo que así lo sea porque necesita vivir la vida en forma de poesía y en verso libre, como yo la entiendo. El exquisito Cadáver de la Rosa, Poeta en Alerta, El Jardín de los Suspiros, El Género de la Ira, y un libro que particularmente me tiene entusiasmada, El Don Femenino, candidato a los Premios de Andalucía de la Crítica 2022. En cuanto al género periodístico, aúna la columna, los relatos, la leyenda ilustrada, los artículos, la última columna antes del precipicio, El caserón de la malmuerta, La mujer esqueleto. Como narrador, ha hecho varios libros y novelas, libros de relatos, El cementerio de los suicidas y su primera novela, Abdul, el moro asturiano, junto con Ahmed Kesiri, y Tras el regreso de la golondrina, y está trabajando actualmente también en el libro que se titulará Todos los colores del cielo. Como ensayista ha publicado haikus y El alcohol de la literatura, La historia y la publicidad, y dirigido varias revistas, Yarabí, Barataria y Entelequia. Entre sus distinciones, destaca haber sido finalista en 3 ocasiones al Premio Nacional de Poesía de Ciencia Ficción y Fantasía, conocido como el Premio Ignotus,
y haber obtenido el Premio de Poesía Luz en 1999, Premio de Iniciativas Culturales de la Universidad de Cádiz en el año 2000 y el Premio prestigiosísimo Al-Jabibe de 2012. En 2013 le fue concedido el Escudo de Oro de la Unión Nacional de Escritores de España y su contribución a la difusión de la literatura hispano-marroquí. En 2014 fue galardonado con el premio Cazaestigmas por la Federación Andaluza de Enfermos Mentales, importantísima esta mención. En 2021 recibió, entre otros galardones, la Estrella Dorada que concede el colectivo Utopía Poética Universal, el Escudo de Plata de la Unión Hispano-Mundial de Poetas y la Medalla al Mérito Literario de Lectores Pájaros del Alma. Ha sido doblemente galardonado junto a otros escritores españoles con el 4º Premio César Vallejo en las modalidades de excelencia literaria y defensa de la paz, que concede la Unión Hispano-Mundial de Escritores, entidad que trabaja por la literatura, la cultura, la paz y la justicia social en el mundo, premiando cada año a personalidades en diferentes ámbitos, en 95 países en torno al globo. Juan Emilio, pastor de poetas, maestro, amigo, te quiero, que tenemos que hablar de tantas cosas, compañero del alma, compañero. Bueno, pues me toca a mí. El acto lo requiere y ya pues hay muchas palabras que han dicho sobre mí, me queda poco por decir. Lo primero que quiero decir es que muchas gracias al Ayuntamiento de Algeciras por arroparme en este acto, a la Universidad de Cádiz, sobre todo al Club de Letras al que pertenezco creo que desde el principio, y a todos los intervinientes, a mi amigo Rodolfo Velázquez, que tengo que seguir corriendo, que su mujer se operó ayer mismo, a Mar Marchantes y a mi amigo el señor alcalde y a Pilar Pintor. Bueno, quiero empezar diciendo que, corrigiendo a la inteligencia artificial, yo nací hace 57 años en la ciudad más bella de Andalucía, Algeciras. Y que mi infancia pues, fue muy especial porque crecí rodeado de libros, gracias a la enorme biblioteca que me encontré en casa. Mi padre por entonces era un ávido lector y yo pues pronto me interesé por esa colección de libros tan impresionante y creo que no me quedó ninguno sin leer, así que un agradecimiento también a mi padre que nos dejó hace un par de años solamente. Y bueno, aquí está mi madre también, que también influyó muchísimo en todo eso, y también mis abuelos, porque siempre decimos que cuando un anciano fallece es como si toda una biblioteca entera se quemara, ¿no? Pues yo creo que antes de que se quemaran esas bibliotecas las aproveché al máximo, sobre todo la de mis abuelos paternos y también la de mi abuelo Isidoro, mi abuelo materno. Le saqué toda la información que tenía sobre historia, sobre cuentos, sobre todo lo que pudiera interesarme a un chaval que por entonces era una esponja, ¿no? Como también lo soy ahora, ¿no? Y luego ya llegó la época de estudiar. Mi paso por el Instituto Isla Verde fue importante, pero mi paso por la Universidad de Cádiz, por la Facultad de Filosofía y Letras, pues fue determinante. Allí me encontré sobre todo a dos profesores que me marcaron la vida profundamente. Uno lo tengo aquí, a mi derecha, que me ayudó muchísimo en sus clases, y otro es también otro algecireño ilustre, que es mi amigo Alberto González Troyano, ¿no? Que fue el primero que descubrió mis dotes poéticas y ya en la carrera de filología pues nos organizó en la Biblioteca de Temas Gaditanos con la intervención como madrina, nada más y nada menos, que de Pilar Paz Pasamar, un certamen, un recital poético entre los dos poetas que vemos en clase, Fermín Gámez, que fue finalista al premios importantes y que ha tenido una larga difusión también como poeta, y yo, ¿no? Y allí pues eso me marcó muchísimo, tanto que cuando yo regresé de terminar la carrera de filología y aterricé de nuevo en Algeciras, pues ya tenía totalmente el gusanillo de la literatura, ¿no?
Con José Antonio pues aprendí muchísimo, fue una bendición que me diera clase. Tanto me apasionó aquellas clases que empezaban siempre con un ratito de silencio para que todo confluyera, que la clase tuviera pues mucha más prestancia, que me apunté como alumno colaborador para por las tardes ir a su despacho y ordenar la biblioteca de su asignatura. Y muchas veces me llevaba a mi madre incluso para completar a boli esas fichas de los libros que había allí, y eso me marcó enormemente, ¿no? Tengo un excelente recuerdo de todos mis profesores de la Universidad de Cádiz, pero sobre todo de José Antonio y de Alberto. Y cuando ya aterricé por fin aquí, corría el año 92, pues ya tenía las ganas enormes de crear una revista, porque yo había leído en casa ejemplares de la revista Bahía, de Manuel Fernández Mota. Este salón se llama Poeta Manuel Fernández Mota, que también pues, me apoyó muchísimo, fue uno de mis grandes valedores desde el principio, junto con Cristóbal Delgado y Juan José Telle, que me acuerdo siempre de sus palabras: no te precipites con el primer libro marca muchísimo, no tengas prisa, que el primer libro te marque y sea importante. Yo creo que le hice caso y tardé un poquito todavía en publicarlo, pero de mientras fui sacando a la luz una revista muy humilde que hacíamos casi de forma casera en mi casa, con fotocopiadoras, con grapas, con tintas, con colas de infantiles, se llamó Yarabí, y allí pues se aglutinó un conjunto de gente que muchos de ellos no me han abandonado hasta hoy, como Marilén Cosano, por ejemplo. Ahí estaba Stewart Mundini, muy pequeñito, su madre, Paqui Galán, y su Inmaculada Isuara, mi primera mujer, ¿no? María Ángeles Ramírez, etc. Y ya nunca he abandonado este mundo, ¿no? Este mundo de la literatura. Y hay ocasiones que me han marcado muchísimo. Por ejemplo, el hecho de conocer a Ángel Gómez Rivero en la playa del Rinconcillo. Era un momento mágico de mi vida, que él también lo cuenta muchas veces. Pues nos encontramos y desde entonces nos hermanamos en la literatura y compartimos durante muchos años ese estigma, ¿no?, de la literatura de terror y ciencia ficción, que ahora sí que goza un poquito de mejor prensa, pero entonces no, queridos hermanos. Hemos vivido muchos años de ostracismo. Me acuerdo una vez que nos paró por la calle Cristóbal Delgado y nos dijo: Ángel Gómez Rivero y Juan Emilio Ríos, ¡qué dos talentos desperdiciados! Además que hablando de monstruos y de engendros y de cosas. Y así pues nos dio, de cierta manera, pues un poquito la bronca, ¿no? La bronca de dedicarnos a esos temas. Menos mal que la cosa ha cambiado y ahora pues ya con el Festival Las Escenas Fantásticas tenemos una colección de libros maravillosos del tema que nos gusta tanto, de terror y ciencia ficción. Y aquí sigo en lo que me gusta. Ya pues hace 20 años que no vivo en Algeciras, pero siempre tengo un pie aquí, porque sigo siendo presidente del Ateneo. Por culpa de Carmen Sánchez, pues vivo en San Luis de Sabinillas, donde fui a dar clase un día y ya me quedé allí. Y bueno, la verdad que con Carmen he compartido muchísimas cosas. Ella pues tenía en un cajón olvidado unos poemas que cuando yo los leí me parecieron maravillosos. Ella tiene 7 libros publicados y camino del 8º. Así que siempre pues mi primera piedra de toque con lo que escribo, yo soy la de ella, y creo que hemos creado pues una vida en torno a muchos valores, pero la literatura es uno de los principales, y la cultura en general. Y por último decir que me encuentro muy contento porque aquí hay siempre trocitos de mi familia, ¿no? Está mi madre, mi hermana, que son mi familia, podemos decir, real, de sangre, pero está muchos escritores de Algeciras que me han acompañado muchísimo tiempo: Pepe Salguero, entrañable, que a quien me congratula muchísimo que haya vuelto a la primera línea de combate, a Juan Antonio Palacio, siempre pues hermano también de la literatura, de vivencias en el mundo político, y muchas cosas que nos unen, al referido Ángel Gómez,
a mi amiga Isabel, que ahora pues está escribiendo muchas veces, pero que con Infusiónate, pero que yo la conozco hace muchísimo tiempo, y ya escribía y escribía maravillosamente, así que mi amiga Isabel también es entrañable. Y bueno, también tengo una representación de gente que he ido encontrándome por el camino, de otras localidades. Hay una representación de gente de Estepona, que ahora por allí nos hemos creado pues, un grupo de amigos que nos reunimos todos los miércoles, y que hoy está aquí pues Mariluz, está también Mar, está Ana Paula, y es entrañable también tenerlo. También representación, como no, del Club de Letras de la Universidad de Cádiz, que sigo cada vez que hay una convocatoria de Speculum, ahí estoy siempre al pie del cañón, y aquí están pues mis amigos entrañables, que ahora le daré un abrazo a muchos de ellos que veo desde aquí. Y también pues amigos que son más recientes en mi vida, pero que también aportan mucho, ¿no? Como la propia Juani, ¿no? O por ejemplo Maribel, ¿no? Sánchez de Jimena, Juani Andrade, Julia, que ya estaba desde el principio, también ya la vi por allí pululando, o mi amigo Paco, ¿no? Y bueno, también otros que se incorporaron y que me une con ellos muchos lazos. El caso de Manu, no solamente me une la poesía, sino también el cine, porque Manu es un cinéfilo empedernido y también pues colabora allí en los entresijos de Algeciras Fantástica muchas veces, y la verdad que es entrañable. Así que aquí pues hay una representación, seguro que se me quedan algún nombre que después saludaré, que no veo desde aquí. Bueno, mi amigo Juanjo Argolla Pañuelo y su mujer, o mi amiga Manuela, son personas que han marcado mucho mi vida. Ah, Carmen Mazo, ¿verdad? La escucho reírse, pero no la voy a escuchar. Carmen. Bueno, en definitiva, Pepi Núñez, por supuesto, al frente del Club de Letras, que me siento muy arropado aquí, que hay una tesela de cada trocito de mi corazón, de literaria, cultural, cinéfila, poética, de la narración, de mis profesores, de mi familia. Y es un acto que no olvidaré nunca, porque se celebra aquí, ya digo, en este edificio que lleva el nombre de José Luis Cano, al que no tuve el placer de conocer personalmente, pero que sí me ha influido mucho su obra. En el Salón de Actos Manuel Fernández Mota, que sí tuve el gran placer de disfrutar en vida, y que me unió muchísimos lazos con él. Y en el marco de un acto de la Universidad de Cádiz, y con mis amigos más entrañables. Algunos de ellos no han podido venir, pero también los llevo en el corazón. Así que muchas gracias a todos los que habéis pues, podido asistir, y a los que no, pero me han mandado mensajes de apoyo. Enrique. También mi amigo Enrique, el hijo de Mar, que me mandó un mensaje ayer precioso por la noche. Y a mi amigo Juan José Telles, a Paloma, a todos ellos, pues un saludo. Y que, como han comentado aquí, para terminar, decir que yo no soy solamente un escritor que se encierra en la Torre de Marfil, sino que me gusta patear la calle, comprometerme con lo que me rodea, y por eso pues siempre desde el primer día eso me ha hecho conocer a muy buena gente, y la mayoría de los que estáis aquí en un momento dado de mi vida se ha cruzado conmigo, y ya me lo he quedado en mi colección de personas indispensables, como sois todas las que hoy estáis arropándome. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a la segunda parte. Nos va a deleitar la vicepresidenta del Ateneo, compañera... Sí. Es su forma de expresar el amor y el cariño que le tiene a Juan Emilio. Emilio, después de todas las cosas que te han dicho, yo ya no sé ni qué decir, de verdad. Canta esa casa tan bonita que tiene. Ya, pero que Una sorpresa también que esté aquí Julia, este mi amigo Efraín, que lo conozco hace poco tiempo a Efraín, pero que me une también un lazo increíble. me estaba acordando de ahora con Emilio cuando llevábamos los dos de la mano a Manuel Fernández,
Madre mía, y le pregunté, no, digo, mira usted, yo escribo alguna cosilla, y le pregunté, ¿y usted también escribe? Y se me quedó mirando con buena cara y luego te dijo a ti, dice, pero aquí ve esta mujer, que no me conoce, no sabe. Hombre, por favor. Luego lo vi escuchar más veces y le pedí perdón 50 veces. Digo, que yo no sé qué acabo de llegar. Bueno, y la verdad es que, bueno, para mí, yo quería decirte que con esta canción, Feliz de los Versos, es una canción que me define, que me define bien, creo yo, porque, vale, y es una canción que escribí hace mucho tiempo, o sea, casi al principio, y nada, te la dedico por el inmenso cariño y la inmensa admiración, yo creo que admiración y cariño infinitos. Así que para ti y para los demás. Venga, Laura. La 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 felices los versos que hablan de batallar, susurros del tiempo, rendijas del agua, príncipes valientes, jóvenes doncellas, osas enclaustradas bajo las almenas, hadas complacientes, dragones airados, princesas cautivas, hechizos y trasgos, flores en el pelo, danzas y canciones, laudes y arpegios contra el mal de amores, troveros de pie bajo los balcones, de niñas de cera, turres y algodones, castillos de piedra, ríos de nostalgia, de vino caliente y lecho mullido, donde yo me baño cada madrugada, canto para ti que nunca te has ido, la 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 Qué bonita, Julia. Muchas gracias, Julia. Es otro amigo imprescindible en mi vida. Yo estoy muy feliz de que haya tanta gente arropando a Juan Emilio y muy agradecida pues a todos los componentes de la mesa y especialmente a mi admirado José Antonio. Muchísimas gracias a todos. En vista de todo lo que han dicho de Juan Emilio, que bueno, como veis, una grandísima persona, yo lo único que voy a hacer es un pequeño resumen a través de un poema. Y en la octava maravilla se refugió para el resto de su vida. La brisa de la poesía refresca sus manos y le inyecta la savia que invade sus venas para alimentar su espíritu, que no es de este mundo, sino del mundo de los poetas. En su cabeza hay un bosque lleno de misterios, donde la música toma la batuta y establece el ritmo para disfrutar de la belleza en todas sus formas. Sus manos son las herramientas perfectas para poner en el papel lo que su corazón le dicta
Sus ojos tienen la luz necesaria para separar lo bello de lo zafio o el grano de la paja. Pero su espíritu no es de este mundo, es del mundo de los poetas. En todas partes, pues parece que ha habido 5 homenajes en medio. Buenas tardes. Enhorabuena, ilustrísima señora concejala y delegada de la Junta de Andalucía en el Parlamento de Cultura, representando al pueblo de Algeciras maravillosamente. Muy bien, estimado Juan Emilio, nada más tener conocimiento del merecido homenaje que te iba a tributar el Club de Letras de la Universidad de Cádiz, contacté con Pepi Núñez para participar en el mismo, agradeciéndole a ella, al Club de Letras y a nuestra amiga y estimada amiga y compañera Mar Marchante, coordinadora del acto, por todo lo realizado para que este homenaje se lleve a cabo tan exitosamente como te merece. Pues bien, te diré que nuestra amistad data de hace ya muchísimos años, mucho antes, desde cuando tú, cartera en mano, vendía puerta a puerta libros del Círculo de Lectores. Y coincidíamos por aquella época en eventos culturales y en otras movidas reivindicadoras en favor de la cultura y de los derechos y libertades del pueblo, al estar tan falto de ello, siendo por entonces presidente del Ateneo José Luis Rodríguez Balea, siendo ambos ya miembros del Ateneo. Posteriormente, tras tomar las riendas del Ateneo, hace ya más de 25 años, si no recuerdo mal. Bueno, en distintas etapas, pero sí. Éramos tú y yo y aproximadamente 4 más los que componíamos el mismo, hasta el punto que tuve que ejercer temporalmente de tesorero para poderse configurar el formalismo oficial de la primera junta directiva de Tuera. Teniendo la suerte el Ateneo desde entonces, gracias a tu gestión, que nos fuera concedido un local en el asilo de San José, local totalmente abandonado y en ruina, el que adecentamos limpiándolo, encalando y ordenándolo para que reuniera las mínimas condiciones de habitabilidad y se pareciera a una sede cultural y no a una sauda. Y es tal así como se encontraba aquel local, pero bienvenido fue. Porque además, por no teníamos agua corriente ni silla para las reuniones, facilitándonos la autoridad portuaria algún mobiliario. Pues bien, sin prisa pero sin pausa, ese nuevo Ateneo prosiguió su caminar sorteando toda clase de obstáculos y ella estaba magistralmente dirigiéndolo sin desfallecer en momento alguno, convirtiéndolo en un corto periodo de tiempo en todo un referente. Tanto fue así que pocos años después nos fue concedida la actual sede, a la que nos trasladamos a pesar de estar muy alejados del meollo social y cultural del pueblo. Pero bienvenida fue también porque una vez que la preparamos, con los escasos medios económicos que disponíamos, se pusieron en marcha ya diferentes eventos culturales. Y desde entonces y hasta la fecha, al haber sido y ser tú un ejemplo de civismo, cultura, paciencia, abnegación, sacrificio y lucha, entre otras muchísimas cosas más, configuras en unión del Ateneo José Román, que preside, en los referentes más importantes de la cultura algecireña. Debiéndome descubrir ante ti, Juan Emilio, porque eres una persona muy especial y exquisita, por el gran talante humano que brota de tus principios. Por ello y mucho más, te tengo una gran estima, al ser un ejemplo a seguir,
habiendo sido todo un honor para mí haber compartido contigo durante muchísimos años periódicos, revistas, tertulias literarias, etcétera, etcétera, etcétera. Agradeciéndote el que siempre estuvieras a mi lado cuando te necesité para un prólogo o para la presentación de una de mis obras, ocupando un lugar muy importante en una pared del hall de mi casa, la tribuna que me dedicaste en el Faro de Información hace ya cerca de 20 años, concretamente el 19 de marzo de 2004, en tu bestiario de artistas alternativos, en la que destacaba exclamando de mí, entre otras cosas, diciendo qué falta le hacía al panorama social y literario de Algeciras un artista tan libérrimo como José Salguero Duarte. Muchas gracias nuevamente por ello, Juan Emilio. Estimado maestro de las humanidades, bien sabes que abandoné el Ateneo y mis actividades culturales y periodísticas hace unos años, retomando mi afiliación al Ateneo recientemente, teniéndote que agradecer que en varios eventos hayas dicho ya, hemos recuperado una voz importante, porque tenemos de nuevo con nosotros a nuestro querido Pepe Salguero. Juan Emilio, te voy a recordar otro hecho significativo para ambos, porque momentos antes de ofrecer tú recientemente, hace un mes, el pregón de la Feria del Libro de San Luis de Sagrilla, nos encontrábamos conversando los dos sobre determinados temas y mirándote de frente a los ojos, te eché mi mano derecha sobre tu hombro izquierdo y te dije, Juan Emilio, nunca te lo he dicho, pero este es el momento preciso, porque jamás en décadas que nos conocemos, fajándonos juntos o separadamente en 1000 batallas políticas o culturales, jamás te he escuchado levantar la voz y mucho menos hablar mal de alguien, a pesar de haber tenido motivos más que suficientes para hacerlo. Por ello, Juan Emilio, me enorgullece, te dije, me enorgullece ser tu amigo y compañero de travesía en pros de la cultura y humanidades. Nos fajamos en un sentido abrazo. Hoy, aquí, en este merecidísimo homenaje que te rendimos y te rinden, te reitero mi amistad, respeto y admiración, porque eres muy importante en el mundo cultural, social, etc. Pero mucho más te admiro por ser tan gran persona, como lo demostraste hace un par de semanas en este templo cultural, en la presentación que hiciste del poemario titulado La pausa necesaria, de tu compañera, tu pareja y mi gran amiga Carmen, que es, y desde hace ya unos años, desde el principio de nuestra relación la conozco, brisa de tu sola y sal de tus mares. Enhorabuena, Emilio, mil gracias y otro abrazo más. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo voy a leer un pequeño relato que he titulado El alma de mi perro. Salgo de mi cuarto y veo en medio del salón un charquito. Pipo se ha orinado. No ha podido aguantar. No puede salir a la calle para hacerlo, pero así y todo ha manchado lo menos posible. No ha llenado la pared, ni las patas de la silla ni de la mesa, ni las enaguas de la mesa camilla, ni el sofá. El otro día estuvo toda la tarde queriéndonos decir algo. Nosotros decimos que está llorando. Es como un gruñido muy suavecito con el que incluso nos parece que imita nuestra entonación al hablar. De buenas a primeras,
Se bajó del sofá y dejó de llorar. Vimos que había otro charquito en medio del salón. Cuando está con la barriga mala y no puede aguantar, él nos lo dice. Su forma de decirlo es sentarse junto a la puerta del piso y empezar con su llanto. Entonces lo bajo rápidamente para que no ensucie la casa. Si le sucede algo de esto, yo no lo castigo ni le riño. Él sabe perfectamente que sus necesidades debe hacerlas en la calle y no en casa. Si lo hace mal, es porque no puede aguantar. Pipo está enfermo y tiene 13 años. Por eso le suceden estas cosas. La última vez que lo llevamos al veterinario, tuvimos que esperar bastante en la sala de espera. Escuchamos dentro de la consulta 2 o 3 ladridos lastimeros y al poco rato salió una pareja de 60 y tantos años. La mujer lloraba. Nos tocaba entrar a nosotros, pero antes de que lo hiciéramos, la ayudante del veterinario sacó un saco pesado disimuladamente y lo introdujo en otra estancia. Habían sacrificado al perro que iba antes del nuestro. A Pipo le tomaron la tensión, le hicieron radiografías, ecografía, ecocardiograma, análisis de sangre, lo auscultaron. Tenía insuficiencia renal, inflamación en el hígado e intestinos, la tensión alta y un soplo en el corazón. Le mandaron un tratamiento de 4 medicamentos y una dieta y la verdad, le va muy bien. Ha adelgazado y está mucho más ágil, ha rejuvenecido. No quiero ni pensar que un día tenga que llevar a Pipo al veterinario para sacrificarlo. Me horroriza y me da muchísima pena. No sé si seré capaz de decidir quitarle la vida para que deje de sufrir. Él es uno más de la familia, no entiende de especies distintas. Para él somos todos iguales, también para mí. Nosotros somos su familia. No podría dejarlo morir solo entre extraños. Tendría que acompañarlo, acariciarlo y mirarle a los ojos mientras le ponen la inyección. Y contemplar cómo su alma, su ánima se va. Es muy triste, lo sé, pero me ha dado y me sigue dando tanto, me ha hecho mejorar tanto como persona que no me arrepiento de tenerle. Eso sí, no me siento capaz de tener otro perro. Pues antes que nada quiero dar decir unas palabras de nuestra compañera Charo Valdivia, Paz Soldán, de Lima, Perú, que se congratula también contigo en este acto, y para todos los compañeros del Club de Letras dice: aunque no he podido compartir con ustedes estos días, y este en especial, de creación y gozo, déjenme decirles que los recuerdo con muchísimo afecto, y que si no hubiera sido por el cargo de decana de la Facultad de Humanidades y Lenguas Modernas de la Universidad Ricardo Palma en Lima, hubiera volado a Cádiz para este hermoso momento. Así que esas palabras de ella para todos. Y después este poema dedicado a ti. No es solo un hombre quien hombre se hace con los demás. Humano es quien de sus hermanos calza y viste su piel, aun a riesgo de parecer un elemento extraño. Clamar por la justicia hábito es en su carne, por los rostros de los nadie, que todos nosotros somos con un corazón
grande. Una palabra basta, un poema, una breve carta que por sus ojos escrita no quedará marchita. Tú, voz de los aún sin voz. A todos y a todas. Yo reconozco que, como es el primer año que estoy en el Club de Letras, te estoy estudiando ahora. Conozco un poco de tu bio y conozco un poco también de tu obra. Entonces, de tu obra, qué mejor homenaje que leerte un poema tuyo, escrito por ti. He elegido concretamente uno que se titula Fractura irreversible del yo. ¿Lo recuerdas, verdad? Bien, pues este poema está compuesto por 10 estrofas y numerado en romanos. Y dice así. Y de improviso, perdonad un momentito que me voy a poner las gafas. Está ya uno con la vista fastidiada. Dice así. Y de improviso la niebla se interpuso entre mi cuerpo y mi mente. Fantasma me sentí dentro de una cáscara. Dentro de una cáscara de carne. Si no veo mis ojos, no tengo ojos. Si no veo mis manos, ya no son mías. Un pensamiento errante, un ente intangible me sube. La niebla penetró en mi mente como un espectro. Todo lo que tocaban sus dedos invisibles ya no era yo. Me refugié en mis ideas, en mis creencias, desnudo ya de recuerdos, de identidad. Las raíces de mi persona buscaban sin lograrlo tierra firme. Sin memoria, eres un precipicio, un vórtice, una entelequia. Cuando se disipó la niebla, yo era un emigrante, en mi casa, una patria que no conoce su nombre, un extranjero que solo en el viaje se acomoda a ninguna parte. La niebla borró el cordón umbilical con mi materia, con mis cimientos. Cuando quise enfundarme de nuevo el traje de mi carne y de mis huesos, ya esa no era mi talla, se había quedado pequeño. El envoltorio. Ahora, cuando quiero besar, beso sin labios. Esta es la poesía. Qué bonito. Y mi enero... Enhorabuena por tu obra. Gracias. Luisa Niebla. Yo voy a leer un poema de Juan Emilio Ríos, como no, publicado en la revista del Club de Letras Speculum en la primera época, en otoño del 2010, concretamente en el número 5, que dedicamos a Miguel Hernández. Miguel Hernández, Juan Emilio Ríos. Tu boca se me marcha de mi boca y regresa con varios besos muertos. Nos han roto el beso en las yemas excitadas de las bocas. Nos ha muerto el niño de tu sangre y de mis huesos. Nos han violentado el sueño. Nos han metido los dedos donde solo cabían mariposas. Nos han molido el cuerpo y nos han hecho amantes de la fosa. Hola. Buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, Juan Emilio,
Enhorabuena y muchas felicidades. Hace ya muchos años que nos conocemos y bueno, me hubiera gustado dedicarte algo, pero me he puesto a buscar y resulta que yo no tengo libros tuyos. En una ocasión intercambiamos, sí es verdad, y me diste 2 cuadernillos, pero como yo estoy que me llevo los libros a Jaén y me traigo libros y me llevo libros, pues me he puesto a buscar y no los he encontrado. Entonces me he traído un poemita, es casi infantil, me imagino que tú cuando eras niño tendrías también flequillos, ¿no? Bueno, pues niño con flequillos. Caminar siempre hacia atrás y desandar el camino por el que discurre el tiempo para volver a ser niño. Sentir que cuelga en la frente un perfilado flequillo que disimula los sueños, que a esa hora están dormidos. Y al soplarte descubrir a un inocente chiquillo que no sabe de maldad, ni de penas, ni de auxilios. Yo lo miro y me estremezco, porque lo noto muy vivo, libre como el sol y el viento, y al mismo tiempo cautivo. En su risa sin pecado intuyo más que adivino que quiere decirme algo, que aligere mi destino. Pero su idioma olvidé, y él no conoce los míos. Frente a frente, 2 extraños, aunque el nombre sea el mismo. Ay, si pudiera volver a ser aquel zagalillo con su mirada inocente, su ternura y su flequillo. Buenas tardes, queridos compañeros y compañeras. Felicidades, Juan Emilio. Yo también, como decía la compañera, soy un aledín dentro del club, ¿no? Llevo poco tiempo, pero bueno. Bien. Es una reflexión sobre un texto muy breve. Se llama El poder de la fractura. Cambio sin fractura. Desde el instante en que los 12 miembros del jurado traspasaron la puerta de la habitación donde se habían mantenido durante 2 horas y media dilucidando qué hacer con la vida de Juan, este ya pudo intuir que su sentencia de culpabilidad estaba dictada y escrita en la retina de cada uno de sus jugadores debido a la gravedad de los hechos y a la contundencia con que la Fiscalía había demostrado su especial responsabilidad y participación en los hechos. A pesar de ello, el destino le reservaba una pequeña sorpresa que hasta estos precisos momentos de su vida no había sido capaz de tomar conciencia de ello. Durante el traslado en el coche policial que le llevaba a la cárcel y que duró aproximadamente media hora, sintió la necesidad de sincerarse con uno de los agentes que le trasladaban. Y al salir del vehículo, este le preguntó a Juan: ¿ves esta estructura en la que permanecerás sin salir durante 20 años? Él contestó que sí, que no entendía qué quería decir con ese acertijo. El agente le dijo: de ahí puedes salir libre o esclavo una vez cumplida tu condena. Pero si cuando hayas salido tu corazón y tu mente no se ha redimido ni ha evolucionado, no solo volverás a encontrarte de nuevo con tu fractura personal, sino que la habrás engordado hasta que se te haga imposible cargar con ella. Entonces volverás a la casilla de salida para entrar de nuevo en este recinto. Sin embargo, si el Juan del que ahora me voy a despedir sale completamente transformado en lo que la sociedad espera de ti, descubrirás el enorme poder que encierra tu fractura para iluminar la mente y la conciencia de otras personas que, como tú, no supieron encontrar el camino de la justicia y del bienestar social. Fin. Paco Herrera. Para que lo sepáis. Se llama Paco Herrera. Buenas tardes. A Juan Emilio Ríos. Acércate el micro, Paco. Sí. A Juan Emilio Ríos y su biblioteca. Para Juan Emilio,
su amada biblioteca tiene un significado especial. Forma parte de su íntima vida diaria. Para él es un santuario que, como un monje callado y místico, alimenta su espíritu y comparte conciertos con cientos de sus célebres y amados acompañantes. Allí imagina su particular Café Gijón. Escucha muy atento a un enérgico don Ramón de Valle Inclán. En otra mesa, un poco más alejada, observa a don Antonio Machado en confidencias con su amor platónico Pilar de Valderrama Guiomar. Su mirada le lleva a admirados poetas de difícil carácter, como Juan Ramón o Cernuda, eternos insatisfechos. De Cádiz, en sus paseos por Madrid y añorando a su caleta, ve a Fernando Quiñones y le pregunta por Miguel Pantalón, el ídolo, ese cantaor que decía que era un genio con mal genio. Juan Emilio algunas veces cierra sus ojos brevemente y rememora a los clásicos griegos, sus luces literarias en sus escritos. En ello están las raíces del conocimiento. También en ese imaginario Café Gijón llegó en años difíciles un poeta peruano, César Vallejo. Vive con su tristeza, con su enorme y extraordinaria obra. A Emilio le han otorgado en 3 ocasiones uno de los premios más relevantes para los poetas actuales, el César Vallejo, y entre otros muchos reconocimientos, un premio especial en Nelson Mandela. Lo tiene frente a su PC para recordarle que cada día su compromiso con la vida. Sus ojos le llevan a ver un libro único de un querido poeta, Vicente Alexander, su poemario Labios como espadas, y el cuaderno de Belintonia de nuestro poeta José Luis Cano, Convivencia y confidencias con Alexander, libro que deberíamos leer y es una crónica del periodo más difícil que las artes en nuestra reciente historia, el exilio interior a que fueron sometidos con censuras, marginaciones, cárceles y campos de trabajo, insignes poetas y escritores como ellos mismos o Leopoldo de Luis, Celaya y otros anónimamente. Juan Emilio acerca sus manos a obras de poetas que le causan dolor como son Federico y Miguel. También coge la arboleda perdida de Alberti, añorando su ribera del Guadalete y el olor a mar de su puerto. A veces a Juan Emilio Ríos Vera se le nublan sus gafas y su corazón late más deprisa al encontrar un libro que creía perdido. Su biblioteca es una fuente de inspiración. Ayer mismo hizo un poeta para seguir emocionándonos. Así que en esta hermosa tarde nos hemos reunido aquí para ofrecerle un merecido reconocimiento a Juan Emilio, y donde cada uno de los presentes también somos actores de este moderno Café Gijón, que hoy derrama un especial perfume a literatura. Terminamos el acto con la participación de Efraín Silva, compañero. Qué sorpresa que esté aquí Efraín también. Y mi amigo Peti. Y lo va a coger.
mejor noche de oro, sentido. Nada, nos vamos a tomar un piquilabio, un tentempié de Fuerte Santiago, cruzando la calle. Follow me.